Hola, ¿cómo estás? Estamos muy contentos de estar contigo otra vez en Comunidad en Casa. Pues serie de lecciones ha sido muy buenas para mí. Lo disfruto mucho que estoy impartiendo estos temas, ¿verdad? Porque cada vez que los enseño yo pues siento que más me está pegando en el sentido, aún una vez más las escrituras se abren a mí. Hemos buscado poner las maneras o los temas en una manera sencilla para que puedas cogerlo y usarlo luego. En esta serie estamos practicando acerca de cómo oír la voz de Dios y hemos mencionado, ¿verdad?, que la voz de Dios tiene timbre. Este es algo que es muy importante que captamos. Dios es espíritu, entonces cuando escuchamos Dios no vamos a estar escuchándolo en nuestra cabeza, pero estaremos escuchándolo en medio de nuestro cuerpo, o digamos en esta área, digamos, en nuestro espíritu. Nuestro espíritu está en medio de nosotros. Entonces comenzamos a practicar del timbre o cómo suena la voz de Dios, ¿verdad? Y este es algo muy interesante. Habíamos visto que primeramente, ¿verdad?, pues las escrituras, hallamos Dios en las escrituras y cómo Él piensa, cómo Él es, cómo es su naturaleza. Y como yo di el ejemplo de mi padre, ¿verdad? Pues por no honrar la naturaleza de mi padre, la manera que él era, la manera que él pensaba, yo perdí la oportunidad en mi juventud de tener una relación estrecha con él. Entonces este es uno de los motivos, entre muchos más, no solo de pan vivirá el hombre, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios, que nosotros queremos estar en las Escrituras a partir de hoy, pues básicamente algo casi todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Para que le conozcamos, para que entendamos, para que podamos percibir cosas más. Después de las Escrituras vimos lo que llamamos conciencia. En el ser humano Dios ha dado una facultad muy tremenda. Dentro del creyente esta facultad como que las pilas están cargadas y esto es lo que llamamos conciencia. Conciencia trasciende, estoy repasando, no te preocupes, conciencia trasciende razonamiento. O en el sentido, puede ser que pensando en algo parece que puede estar bien, pero su conciencia es como un árbitro que dice, no, este no está bien, este no está bien. Entonces, si nos está diciendo, este está fuera. Entonces, conciencia es algo muy importante en la Biblia. En el libro de Timoteo nos menciona que hubo dos personas que estaban en el equipo de apóstol Pablo que se habían naufragado en su fe porque no hicieron caso a su conciencia. Su conciencia puede cauterizarse. Si quieres saber más de esto, pregunta al dirigente que está en su grupo en esta noche. Lo hemos tocado en otras lecciones. Aspecto siguiente es lo que llamamos el testimonio del Espíritu. Romanos 8:16 básicamente nos enseña que el Espíritu de Dios está en mí, atestigua, por ejemplo, acerca de que este es de Dios. Puede ser que yo estoy leyendo la Biblia y el Espíritu atestigua, llega cierto pasaje y obviamente es una respuesta. Este es el Espíritu de Dios mostrándome que esta es una respuesta. Puede ser en una predicación o en un consejo o en una enseñanza. Mientras que ellos están enseñando, de repente una frase o un pensamiento salga del mensaje y como que se encaje en su corazón, en su espíritu. Y este es el testimonio del Espíritu que está dentro de ti. Y esto es algo muy importante porque es la voz de Dios. Hallamos la voz de Dios en conciencia, hallamos la voz de Dios en lo que estamos llamando el testimonio del Espíritu. Una vez en el Nuevo Testamento, Pablo y uno de los apóstoles estaban caminando y usaron la frase, parecía bien a nosotros y al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucedió? El Espíritu estaba atestiguando con ellos, ¿verdad? Que ese era su voluntad o ese era de Él. Excelente. Estos son los 3 puntos que hemos tocado en otras lecciones. Ahora queremos proseguir, ¿verdad? Y lo que queremos tocar ahora es lo que llamaremos la profunda paz. 2 o 3 pasajes. Déjame darte un poco de trasfondo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote
¿verdad? Tenía en su pecho algo que se llamaba un pectoral, ¿verdad? En este pectoral hubo dos piedras, uno se llamaba Urim, otro se llamaba Tumim. Y lo que sucedía cuando el rey o otras personas de significancia necesitaba dirección de Dios para la nación, ellos pudieran acercarse al sumo sacerdote y formaba sus preguntas con respuestas de sí o no. Entonces, si el sacerdote se pondría en la presencia de Dios con la pregunta y wow, de repente, si fue la respuesta sí, brillaba la piedra Urim. O si la respuesta era no, brillaba la otra piedra. Entonces, si esas eran maneras que Dios les dirigía, si me explico, en los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, hemos mencionado en 1 Corintios capítulo 10, ¿verdad? Menciona que los eventos y los sucesos del Antiguo Testamento, aunque eran reales, llevaban verdades simbólicas dentro de ellas. Y precisamente este Urim y Tumim, o el pectoral que estaba en el pecho del sacerdote, del sumo sacerdote, simboliza usted hoy. ¡Wow! Porque usted ahora es un sacerdote, en el sentido ya tú tienes una relación con Dios como el sacerdote tenía. Tiene acceso a la presencia de Dios como el sacerdote tenía, ¿verdad? Pero y hasta más, el mismísimo Dios está en ti. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote solo estaba con el sacerdote, ¿verdad? La presencia de Dios. Entonces, cuando tú vas delante de Dios, tú puedes hacer lo mismo. Ahora, la Biblia dice en Colosenses 3:15 y en Filipenses 4:7 y 9, básicamente dice en 3:15 que la paz de Dios gobierne vuestro corazón. En Filipenses menciona la paz que pasa todo entendimiento. Y básicamente lo que nos está diciendo es, tú puedes ponerse, cuando tú estás, ya eres cristiano, tú puedes ponerse delante de Dios y comiences a presentarse con preguntas. Ahora, la primera cosa aquí es tú debes tomar su voluntad y ponerlo al lado, o su querer y ponerlo al lado. Porque la meta aquí no es que tú convences a Dios de lo que tú quieres. Tú quieres saber qué es su voluntad en esta situación. Entonces, te metes delante de Dios y tú dices, Dios, ¿verdad? Me están ofreciendo 3 trabajos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que fue ofrecido 3 trabajos hace tiempo, ¿verdad? Y él fue ofrecido uno que pagaba muy bien como un ingeniero eléctrico. Tenía otro trabajo que le fue ofrecido y le pagaba bien por aquel entonces. Y tenía otro trabajo que no pagaba bien, pero era como un asistente y un director. Entonces, mientras que él oraba, pudiésemos decir, tomó su voluntad, era creyente, su gusto hubiera sido que gana un sueldo muy grande, y lo puso al lado. Entonces, y puso su voluntad al lado y oraba. Mientras que él oraba, como que Dios, ¿cuál de estos trabajos quieres? ¿Verdad? Oraba acerca del primero con mucho dinero, pero había tomado su voluntad, lo había puesto al lado. Entonces, ¿qué sucedió? No hubo paz acerca del primer trabajo. O como que la piedra de paz no brillaba. Está diciendo, deje que la paz de Dios gobierne vuestro corazón. Oraba acerca del segundo trabajo. Entonces lo mismo sucedió. No hubo paz. Entonces, si había tomado su voluntad, lo puso al lado. Entonces, y pues no aceptó tampoco. Ahora llegamos al tercero que pagaba menos y era ser asistente a un director. Entonces, él oraba y a su sorpresa, la profunda paz de Dios entra, que toma el trabajo menos pagado. Entonces obedeció, tomó el trabajo y era asistente, el ayudante de un director de una comisión de luz, o una comisión de luz. Entonces, pues pasaba 1 mes, 2 meses, 6 meses, 9 meses, 10 meses, 12 meses o 1 año, ¿verdad? Y estaba ahí ayudando al director.
como su asistente. Un día fueron al Club de Leones a una comida y mientras que están comiendo, de repente el director acuesta su cabeza dentro de su plato y muere. ¿Verdad? Todo el mundo está asustado. ¿Qué hacemos? ¿Quién va a dirigir la comisión? Entonces dijeron, pues aquí está este muchacho, pero solo tiene como 22, 23 años, acaba de salir. Pero sí ha estado aquí un año y sabe muy bien. Mientras que buscamos un director, pues que él queda. Entonces le instalaron como director provisional, pero en meses se había destacado tanto que quedó como director de este asunto o de la Comisión de Luz. Wow, no sé si estás agarrando la onda. Dios es el único que sabía que este señor iba a morir. Y mi amigo pues tomó este papel, ganó mucho más dinero que hubiera ganado y muchas oportunidades y él era el director más joven de todos los Estados Unidos de una comisión de luz. Wow. Profunda paz que gobierna vuestro corazón. Aquí está un muchacho, está guapo, fornido, bonito. La muchacha piensa, no, este es quien yo quiero. Ok, está bien, primeramente hay que preguntar, ¿es cristiano? Porque como cristiano, ¿verdad? Dios no te permite, tu papá no permite que no estés con alguien que no es como él. Dos, su conciencia testifica bien acerca de este muchacho. Sí, ok. Tres, ahora estamos aquí. Ponte delante de Dios, ¿verdad? Y sencillamente ores y quita su deseo, su voluntad, ponlo al lado. Y sencillamente, si hay una profunda paz, Dios te está permitiendo que seas amigo y quizá conocerlo más. Pero si no hay una profunda paz, sencillamente Dios te está diciendo que este no está en su futuro. Seas amable, pero hasta ahí es donde el asunto. Ahora, este es muy importante porque este es como Dios es una de las maneras que Dios nos dirige bastante, ¿verdad? A través de la profunda paz. Que la paz de Dios gobierne vuestro corazón, Colosenses 3:15, que es el otro, Filipenses 4:7, ¿verdad? Y hasta 9, pero está diciendo que la paz que traspase todo entendimiento guarde vuestros corazones en Cristo Jesús. En el sentido, pues todo puede estar sucediendo aquí como tormentas o lo que sea, pero en medio de esto tú puedes tener paz. ¿Por qué? Porque Dios te está guiando a través de su paz. Tienes guianza divina. Ok, este es lo que estamos llamando la cuarta aspecto del timbre de la voz de Dios. La quinta, y este es donde hallamos en Primero de Reyes. Actualmente, como yo te estoy hablando a ti, Dios te habla, pero habla en su espíritu, ¿verdad? Y lo escuchas en su espíritu. Isaías 30, versículo 21, dice que la voz de Dios es como si alguien estuviera detrás de ti hablando en una voz suave. Lo que tú necesitas entender, la Biblia ha escogido una paloma. Una paloma básicamente es un animal suave. Si hay muchos ruidos, se espanta. Ahora, lo que tú necesitas entender acerca de la característica de Dios es que su voz es como dice en Primero de Reyes 19, versículos 11 y 12, ¿verdad? Básicamente dice, el timbre de la voz de Dios es un silbo apacible. Entonces, en medio de ti, escuchas una voz. Ahora, si tú eres una persona ruidosa, ¿verdad? Tú necesitas sencillamente aprender cómo escuchar, porque Dios está hablando. Esto es lo que yo me di cuenta. Dios está hablando y está hablando en medio de nosotros y escuchas su voz. Y hay muchas veces que yo he estado y Dios, pum, yo escucho frases o lo que Él me dice, ¿verdad? Hay otros que estoy orando y pongo mis preguntas, ¿qué opinas? Y hasta que tengo profunda paz, ¿verdad? Sí o no. O otros sencillamente hay un testimonio en mi espíritu. Este es, ¿verdad? O sencillamente mi conciencia, o
las escrituras. Yo sé que esta muchacha no está en tu vida. ¿Por qué? Porque no es cristiana. Y según las escrituras, Dios ha tomado su palabra y lo ha puesto igual como su nombre. ¿Y qué? Pues no te va a decir nada de lo que no está en las escrituras. Amén. Entonces la voz de Dios es suave. Muchas veces yo escucho la voz de Dios en medio de mí y como el frase va flotando y lo percibo con mi mente. Muchas veces cuando yo estoy escuchando la voz de Dios y tengo una frase, yo hago la pregunta, ¿este nació en medio de mí o nació en mi cabeza? Yo tengo pensamientos que están buenos, pero no quiere decir que son de Dios. Puede ser que son pensamientos que he aprendido en las Escrituras, que son muy buenos, pero a la misma vez no nacieron en mi espíritu donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, sencillamente, yo los agradezco, en el sentido están bien, pero solo hago caso o doy peso a la voz que en mi espíritu escucho, ¿verdad? Y percibo con mi mente. Ok. Sexto timbre de la voz de Dios. Este es lo que llamamos sueños, visiones y profecías. En el Antiguo Testamento, en Números capítulo 12, dice que solo a Moisés habló Dios cara a cara, pero a todos los demás habló en sueños, visiones y enigmas. Déjenme repetir. Sueños, visiones y enigmas. Ahora, hay sueños que vienen de parte de Dios a tu vida. Dios está comunicando. Hay visiones. Muchas veces, la mayoría de las veces, no son visiones que de repente tú no ves nada y ves el cielo pintado, pero ves como una imagen que está dentro de su espíritu. Lo percibes y hasta que lo percibes con su mente, mientras que comienza a subir, ¿verdad? Tú ves los elementos, ¿verdad? de la visión y los puede describir con sus propias palabras, ¿verdad? Entonces, igual, en sueños, normalmente, por eso está la palabra enigma. Enigma es algo que tiene una verdad que no es obvio. Entonces, sus sueños tienen elementos simbólicos y comenzamos a ver los simbolismos de la Biblia para interpretar sus sueños. Por ejemplo, una vez hubo un muchacho aquí en la iglesia que se me vino y me dijo, mira, yo he soñado, este muchacho es recién llegado y yo le veo y cuando le veo mis manos y veo que hay sangre en mis manos. Entonces me está preguntando, ¿qué quiere decir esto? Yo veo a este muchacho y veo que hay sangre en mis manos. Entonces yo le abrí la Biblia al libro de Ezequiel, donde habla, ¿verdad? Dice, al justo es responsable para hablar con el injusto, ¿verdad? Y básicamente yo le di la interpretación de este sueño, es que básicamente Dios te está dando responsabilidad de cuidar a este muchacho, porque lo va a requerir a sus manos. Te está dando una responsabilidad de que ayudes a este muchacho a estar de pie. Una vez mi suegra me escribió una carta y me dijo, yo soñé que tú, refiriéndose a mí, y tus hijos estaban en un carro y un carro les pegó detrás, creo que es como decía, y murieron varios de sus hijos. Entonces, yo realmente tengo una buena relación con mi suegro, o tenía mientras que vivía, ¿verdad? Y yo sabía que no estaba en mi contra. Entonces, y este es algo que necesitamos entender. Yo sabía por la Biblia, Dios es bueno. De vez en cuando digo, Dios bueno, diablo malo. O en el sentido, en estas cosas yo entiendo que Dios no está buscando mi destrucción. Dios está buscando lo bueno conmigo y esto es lo que queremos entender. Entonces, en este contexto, ¿verdad? Yo sabía, pues Dios no me quiere matar, pero sí me está advirtiendo. Entonces, que el enemigo quería venir en mi contra y causar destrucción a mi familia por el sueño de mi suegra. Entonces, ¿qué hice? Pues yo me puse a orar y oré hasta cuándo. Oré hasta que tenía una profunda paz que todo iba a estar bien.
Entonces, ¿qué sucedió? Pues pasó 2 meses, 3 meses, y estoy viniendo de Saltillo a Monterrey, y yo veo un choque que está en los otros carriles. Me aliento un poco para ver este choque o ver todo lo que estaba sucediendo aquí, y cuando levanto mis ojos al espejo, veo un camión gigantesco que está por venir encima de mi carro atrás. Aceleré lo más rápido que pude, ¿verdad? Y como que agarró coraje y como que venía en contra mía, ¿verdad? O sus frenos estaban fallando, yo no sé. Pues aceleré tanto que me distancié y pues salimos bien. Mientras que estamos, ¿verdad? Adelantándolo, escapando la situación, me vino un sueño que había tenido mi suegra. Y yo había orado hasta que tenía profunda paz. ¿Me estoy explicando bien? Ahora, concluyendo. Un señor estaba sentado en el porche de su casa y estaba escuchando las noticias. Y en las noticias salía alerta, alerta, que pues está por llover muy fuerte, habrá diluvios y todo el mundo necesita abandonar sus casas y buscar terrenos más altos. Entonces en este momento el Señor estaba sentado en una mecedora en su porche enfrente, se levantó y arrodilló. Era cristiano, dijo: Dios, yo sé que todo esto viene, pero yo estoy pidiendo que tú me salves de este diluvio, de estas lluvias que está viniendo a nuestra ciudad. Oró y después se levantó. Pues comenzaba a llover, llovía, y pasó un señor en una camioneta. Le gritó: vámonos, pues está subiendo mucho las aguas. Pues él dijo: no, yo he orado, Dios me va a cuidar. Se fue. Al ratito pase un señor en un tractor. Las aguas habían subido mucho y ya pues eran demasiado altas por una camioneta. Pasó el tractor y tenía un remolque. Decía: vámonos, vámonos de aquí. Tenía varias personas en el tractor y el remolque. Pero vámonos, el agua está subiendo mucho. Ya estaba arriba de su porche casi. Entonces él dijo: no. Yo estoy quedando aquí, Dios me va a salvar. Y se fue el tractor. Pues al ratito su porche estaba alta, ¿verdad? Pero ya estaba tan alta el agua que tenía que subir al techo. Subió el techo y estando en el techo pues sigue subiendo el agua. Entonces pasa alguien en una lancha. Dije: vámonos, yo te recojo, hay que salir aquí. Él dijo: no, yo no me voy por ningún lado. Yo he orado y Dios me va a salvar, ¿verdad? Entonces se fue la lancha. Al ratito pues el agua está hasta el techo de su casa, él está en el techo. Va pasando un helicóptero. El helicóptero pues comienza a bajar una escalera de Bacate. Dice: súbete, el agua va a subir más, vas a perderse. Le dijo: no, yo me quedo aquí. Yo he orado, Dios me va a salvar. Entonces al ratito sube el agua y él muere. Al ratito está con San Pedro, supuestamente. Y dice: mire, San Pedro, yo estuve ahí, morí en un diluvio. Pero yo había orado a Dios que Él me salvara y nada sucedió. Entonces San Pedro dijo: pues déjame ver aquí el archivo. Entonces sacó el archivo y dijo: mira, enviamos una camioneta, enviamos un tractor con tráiler, pues enviamos una lancha, enviamos un helicóptero. ¿Qué más quieres? Ahora, muchos de ustedes a lo mejor están riendo, pero lo que yo quiero que entiendas es esto, ¿verdad? Dios te ha dado la escritura, Dios te ha dado conciencia, Dios te ha dado el testimonio del Espíritu, Dios te ha dado su voz, Dios te ha dado sueños, visiones, ¿verdad? Y Dios te ha dado profunda paz. ¿Qué más quieres, mano? ¿Qué más quieres? Ahora, lo que usted necesita entender, no te estoy preguntando si te gusta que esta es la manera que Dios habla. Te estoy diciendo, esta es la manera que Dios habla. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tú tendrás que hacer los ajustes para que conoces más las Escrituras, para que su conciencia sea sensible, para que reconoces el testimonio del Espíritu con su Espíritu, uses la profunda paz, es disponible a ti, luego abandone su querer
Porque la voluntad de Dios es más importante que tu querer, porque Él quiere lo mejor para ti. ¿Qué más? Pues sueños, visiones y enigmas. Qué chido, qué tremendo que Dios te hablaría en esta manera. Y su voz, mano, su voz. Esta es comunidad en casa. En comunidad decimos, esta es comunidad cristiana, donde todos conocen a Dios. Por eso, por saber eso, tú puedes conocerlo y disfrutar esta relación. Bendiciones.